Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos agradecer y darles la bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Hoy hablaremos de los enfermos críticos o graves que han contraído el nuevo coronavirus y que se han enfermado de COVID-19. Hablaremos de las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 y de los ventiladores. Hemos hablado y hemos escuchado constantemente sobre la necesidad que tienen los países, los hospitales, por contar con estos respiradores o ventiladores. Hoy hablaremos específicamente de ellos, cuál es su función y por qué es que se han vuelto tan importantes en medio de esta pandemia. Vale la pena mencionar nada más que 9 de cada 10 pacientes con COVID que tuvieron acceso a un respirador, aún así perdieron la vida. Varios países alrededor del mundo presentan ya sus planes progresivos del fin del confinamiento, lo cual por supuesto nos da un aliento a quienes estamos en las etapas más críticas. Nos referimos a los países de América Latina, y hoy también haremos una escala en Bolivia y Perú, donde nuestros compañeros corresponsales nos estarán informando las novedades en estos países. Iniciamos. Los pacientes por COVID-19 se enfrentan ante un desafío de vida cuando son conectados a ventiladores por la incapacidad pulmonar que ocasiona esta enfermedad. De sobrevivir, tendrán que pasar por un proceso de rehabilitación para incorporarse a sus actividades. Volver a la vida con pulmones de acero no será igual para quienes han pasado por un shock respiratorio crítico que lo puso entre la vida y la muerte. Los síntomas respiratorios por la COVID-19 son más agresivos. Ante la falta de aire, los pulmones se contraen, el corazón quisiera detenerse, el cerebro se bloquea y tu rostro se queda sin color. Los síntomas: fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolores musculares y dificultad respiratoria. Es una advertencia de la gravedad del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Este virus paraliza a todo aquel que cae en la cama de una unidad de cuidados intensivos. Para seguir luchando por la vida, el paciente debe someterse a un manejo clínico vital y de control por días o quizás por semanas. Estará acompañado de un ventilador y accesorios que le ayuden a respirar, a tener un nuevo oxígeno. El tratamiento no es fácil para quienes desarrollan deficiencia o insuficiencia respiratoria al tener la sensación de que sus pulmones en algún momento se detendrán. De las 930,000 personas que se han recuperado en esta larga pandemia mundial, un porcentaje alto pasó días o semanas atado a un ventilador al no ser capaz de hacerlo por su cuenta. La máquina de soporte respiratorio se encarga de introducir aire más oxígeno en la vía aérea para que llegue a los pulmones. Puede encargarse del 100% de la respiración, puede asistir de manera parcial o brindar solo apoyo. Este aparato ejerce presión suficiente para mantener los pulmones abiertos, impidiendo su colapso y mejorando así el paso de oxígeno a la sangre. En las unidades de cuidados intensivos debe haber, además de profesionales de la salud altamente preparados, de un equipo de alta tecnología para proporcionar un tratamiento de soporte vital para quienes están críticamente enfermos. Los ventiladores son la vida o la muerte, tanto para los pulmones como para el cerebro, al tener alucinaciones, pesadillas o miedo. Pese a ello, se abre un camino para sobrevivir. En ese trayecto de lucha contra la COVID-19, la persona tendrá que enfrentar otro camino, la rehabilitación por el daño pulmonar que padeció por el nuevo coronavirus. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias a nuestra compañera Isaura López por introducirnos al tema que estaremos abordando este día. Antes de entrar propiamente al tema, nos trasladamos a Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, colaborador de este espacio, y nos reporta sobre el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la cifra de víctimas por el COVID-19 en todo el mundo ya ha superado la barrera de los 200.000 muertos. De hecho, ronda en estos momentos los 205.000. Y se espera que en las próximas horas se sobrepasen los 3 millones de contagios. Si bien conviene recordar que casi 1 millón de ellos, la tercera parte, se han recuperado ya de la enfermedad. Las gráficas mueven al optimismo, pues se observa una clara reducción de las nuevas muertes diarias, que ahora rondan las 4.000, cuando llegaron a ser el doble a mediados de este mes, siempre según los datos oficiales de la OMS. Por países destaca el hecho de que Estados Unidos ha superado el 1 millón de contagios, mientras los fallecidos en el país se acercan a 60.000, lo que significa que en ese país lo que podríamos definir entre comillas como la guerra contra el coronavirus ya ha matado a más estadounidenses de los que murieron en la guerra del Vietnam. En Europa, donde los casos ascienden a 1,38 millones y los fallecidos son más de 125.000, la expectación la generan las medidas de alivio de los confinamientos que muchos países han comenzado ya a aplicar o están diseñando para las próximas semanas. Todavía persiste una dicotomía entre el temor a que un desconfinamiento prematuro produzca rebrotes del COVID-19 y que, por otro lado, prolongar las cuarentenas dañe aún más las maltrechas economías del viejo continente. Aquí en Ginebra, por ejemplo, las medidas de desconfinamiento se han iniciado esta semana con la reapertura de negocios tales como peluquerías o ferreterías, y el ambiente en la ciudad es de relativa vuelta a la normalidad, con un regreso del tráfico rodado a las calles y de los peatones a las aceras. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio. Tendremos oportunidad de saludarnos de nueva cuenta. Gracias. Un saludo, Belén. Buenos días. Antonio Broto, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Saludamos en este espacio, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, un gusto, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Muchas gracias. Igualmente, doctor, le informábamos ya a nuestra audiencia, el tema que estaremos abordando hoy tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos y cómo se han vuelto prácticamente en el oro preciado de esta pandemia. ¿Por qué en estos tiempos de coronavirus y de COVID-19 se han vuelto tan indispensables, doctor? Bueno, aproximadamente el 6% de las personas con COVID-19 van a requerir una unidad de cuidados intensivos. Para empezar, ese es el porcentaje que en las diferentes series de pacientes que se han observado a lo largo de esta pandemia, y en diferentes países se ha identificado que pueden requerir de cuidados intensivos. Recordemos que aproximadamente el 82 a 85% de los pacientes con COVID tendrán una enfermedad leve a moderada que incluso podrá manejarse de forma ambulatoria y en el hogar del paciente con las medidas que también ya hemos comentado, porque se comportará como una enfermedad que su historia natural habrá de resolver por sí sola. Sin embargo, aproximadamente el 15% de los pacientes van a requerir de hospitalización, y de los que requieren hospitalización, aproximadamente un 20% requerirán terapia intensiva. Del gran total, 6% son los que terminan en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo están constituidas estas unidades, doctor? Y entendemos que si visualizamos un hospital, no necesariamente son los espacios más grandes, digamos, en un hospital. Por supuesto. Para empezar, no son los espacios más grandes. Efectivamente, existe una proporción en cuanto al número de camas de terapia intensiva que tiene un hospital
de acuerdo al gran total de camas. Es un poco variable porque depende de si el hospital es un hospital general o es un hospital general de especialidades o si es un hospital exclusivamente de especialidades. En los hospitales exclusivamente de especialidades y generales de especialidad, el número de camas de terapia intensiva es mayor que en los hospitales generales. De hecho, no todos los hospitales tienen una unidad de cuidados intensivos. La mayor parte de hospitales deben tener, claro, un cubículo por lo menos o algunos cubículos para atender pacientes graves o urgencias graves, pero frecuentemente después de esa atención los pacientes son enviados a una unidad formal de terapia intensiva. Entrando directamente al punto de qué debe tener una unidad de cuidados intensivos, bueno, por principio de cuentas debe tener personal especializado y altamente capacitado para la atención de pacientes críticos. De hecho, la especialidad en México se llama medicina del paciente en estado crítico. Número 2, y habitualmente esa especialidad se cursa después de haber tenido una especialidad troncal, por ejemplo, la especialidad de medicina interna, ¿no? Luego, después, el personal altamente calificado, debes tener equipamiento óptimo, preferentemente equipamiento de última generación para ventilación mecánica, para ventilación asistida. Lo acabamos de comentar, el porcentaje de pacientes que pueden requerir ventilación mecánica teniendo COVID. Entonces, eso constituye algo fundamental en terapia intensiva. Unidades de monitoreo. El paciente grave debe estarse monitoreando sobre sus funciones vitales, sus constantes vitales, particularmente presión arterial, presión venosa central, presión pulmonar en cuña, presiones y a veces intracraneales, dependiendo del tipo de paciente que tienes. Debe monitorear su electrocardiografía, por ejemplo. Debe contar con equipos de ecosonografía, porque en las unidades de cuidados intensivos se realizan muchos procedimientos invasivos. Por ejemplo, se colocan catéteres centrales, catéteres en la vena yugular, en la vena subclavia. Deben tener también aparatos incluso de anestesia, porque hay pacientes que pueden requerir de algún procedimiento que requiera anestesia y no pueda moverse el paciente hacia otro espacio, entonces ahí se puede realizar ese tipo de procedimiento. Y habitualmente debe tener equipo de radiología portátil. Estos pacientes frecuentemente necesitan radiografías para monitorear, por ejemplo, enfermedades respiratorias o para monitorear si los catéteres están colocados adecuadamente en su sitio, si están en la vena correcta, si están en la profundidad correcta. Entonces, incluso unidades de cuidados intensivos que tienen pequeños laboratorios en su interior para realizar las pruebas más elementales que sirven para monitorear la gravedad y la evolución del paciente hora a hora. Por ejemplo, hay unidades de cuidados intensivos que tienen equipos de gasometría para realizar químicas sanguíneas, biometrías hemáticas de forma automatizada y de forma muy rápida. Entonces, hay unidades de cuidados intensivos con lo básico, que está muy bien. Hay unas mucho más equipadas
pues está mejor. Así es. Bueno, doctor, regresaremos, por supuesto, con el tema, porque precisamente una de las grandes inquietudes ha sido que los países han tenido que establecer hasta un código de ética para determinar a quién asignarles o no un respirador. Así de importantes y así de alta demanda se ha registrado ya en varios países cuando la pandemia pues llega a sus niveles de máxima expresión. Con esto, por supuesto, regresaremos, claro, doctor. Sí. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso en esta emisión de Coronavirus, la pandemia, y mire, 9 de cada 10 pacientes con COVID-19 que tuvieron acceso a un respirador, estamos hablando de los enfermos críticos, lamentablemente perdieron la vida. Esto lo revela un estudio del Instituto Northwell Health. Investigadores del Instituto Northwell Health analizaron los resultados de 2.600 pacientes con COVID-19 en Nueva York, de los cuales 553 murieron. Se trata de un análisis realizado en el periodo del 1 de marzo al 4 de abril en 12 clínicas de Nueva York y Long Island. Entre el 12% de los que estaban muy enfermos y que fueron asistidos por un respirador, la mortalidad aumentó al 88%. Por otro lado, el Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos de Reino Unido estudió a un grupo de 1.053 pacientes con acceso a respirador, de los cuales 66% murió. Por otra parte, un grupo de 444 personas que recibieron asistencia básica para respirar, solamente 19% murió, según el análisis que se llevó a cabo en Reino Unido. En los próximos meses habrá un problema y se trata de cómo ayudar a este tipo de pacientes a recuperarse. Las prácticas hospitalarias mantienen a los pacientes más lúcidos y móviles posible, pero muchos profesionales de la unidad de cuidados intensivos dicen que la atención de la pandemia y la naturaleza infecciosa del COVID-19 está dificultando cumplir con estas prácticas, dijo Loren Ferrante, especialista de cuidados críticos de la Facultad de Medicina de Yale, a la revista Science, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, ¿para qué son y para qué, cómo son y para qué sirven estos respiradores? Nuestras compañeras también nos lo explican. Ante la escasez de equipos para ayudar a los enfermos críticos de COVID-19 a respirar, distintas instituciones crearon su propio modelo a bajo costo para hacer frente a la pandemia. En el mercado, el precio de una máquina podría ascender hasta los $60,000. Ingenieros de la NASA desarrollaron un prototipo de ventilador para pacientes con COVID-19 en tan solo 37 días. El prototipo, nombrado como Vital, puede construirse más rápido y mantenerse más fácilmente respecto a un respirador tradicional. Además, se compone de menos piezas, tiene un diseño flexible y puede modificarse para su uso en hospitales de campaña instalados en centros de convenciones y hoteles. El ventilador diseñado por la NASA implica que los pacientes sean sedados y se les inserte un tubo de oxígeno en las vías respiratorias. Vital fue pensado específicamente para personas con COVID-19. Además, el Instituto Tecnológico de Massachusetts creó un equipo de bajo costo de $100. La Universidad Nacional Autónoma de México también desarrolló su versión de un respirador con un costo aproximado de $300. Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México diseñaron el ventilador pulmonar mecánico con componentes económicos y de origen nacional. Las instituciones educativas coinciden en que los planos de su desarrollo serán compartidos para que se puedan fabricar más respiradores a partir de sus prototipos, informó Elizabeth Ortiz. Y un ventilador para pacientes de COVID-19 puede costar hasta $60,000 en el mercado, pero ahora existen en desarrollo a bajo costo algunos modelos que ya se están probando, esto con la finalidad de que sea mucho más fácil acceder a un ventilador. Uno de los equipos clave que se requieren para tratar a los pacientes complicados de COVID-19 son los ventiladores. Pero, ¿qué son estos aparatos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Los ventiladores son dispositivos mecánicos para facilitar la respiración que usan presión para enviar aire o una mezcla de gases hacia los pulmones del paciente.
son imprescindibles para la atención de las personas con insuficiencia pulmonar o respiratoria, que puede ser una de las complicaciones que sufren los pacientes con casos graves de COVID-19. Se programan para que respiren a un ritmo determinado de acuerdo con las necesidades del paciente. Los primeros respiradores se presentaron en la década de los 20 y se conocían como pulmones de hierro, ya que se usaron sobre todo para ayudar en el tratamiento de pacientes con polio. Se estima que alrededor del 3% de los enfermos con COVID-19 necesitarán la asistencia de un respirador artificial para su tratamiento. Existen varios tipos de respiradores en el mercado que no solo se diferencian por el costo, sino también por la gravedad del paciente. En España e Italia, muchos enfermos han muerto por falta de un respirador básico e incluso en redes sociales se llegó a viralizar el dilema ético de los médicos al tener que elegir entre pacientes para otorgar o no un respirador, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestras compañeras nos han explicado ya pues cómo son y en qué consisten básicamente estos ventiladores, pero ¿cómo se colocan al paciente y qué tan invasivos pueden resultar, doctor? Bueno, hay varios tipos de soporte ventilatorio. Existe, por ejemplo, un tipo de soporte ventilatorio conocido como soporte a través de alto flujo, en donde al paciente no se le coloca un tubo endotraqueal, sino puede colocársele una mascarilla a presión sobre la vía respiratoria o puede colocársele una cánula nasal para de ahí enviar aire con una mezcla de oxígeno a alta presión, procurando que esta presión alcance hasta la parte más terminal del árbol respiratorio, que son los alveolos, precisamente. La más común de las formas de asistencia ventilatoria mecánica es la llamada invasiva, en donde el paciente es intubado a través de una cánula o un tubo endotraqueal que entra por la boca, pasa por la faringe, por la laringe y entra finalmente a la tráquea. Una vez que ha entrado a la tráquea, la punta de este tubo tiene un globo. Ese globo lo insuflas y finalmente queda perfectamente sellado ese tubo sobre las paredes de la tráquea. De tal manera que lo que vas a enviar por el tubo endotraqueal no fugue hacia las paredes de la tráquea y por lo tanto la ventilación mecánica asistida sea eficaz. Y además para disminuir el riesgo de infecciones asociadas al uso de ventilador, que esa es otra sección, porque un paciente al que le das soporte ventilatorio a través de un tubo endotraqueal, una de sus principales complicaciones puede ser una infección hospitalaria, una neumonía hospitalaria ya de otra naturaleza. Otra de las complicaciones puede ser barotrauma, lo cual consiste en que si la presión, ya sea la presión de meseta o la presión al final de la expiración que se administra es superior a la requerida, entonces puede haber alguna ruptura de un alveolo o de varios alveolos y eso generar un daño pulmonar reversible habitualmente, pero es una complicación que hay que atender. Pero haciendo el protocolo adecuadamente para la asistencia ventilatoria, en esta modalidad de ventilación mecánica asistida invasiva a través de un tubo endotraqueal, el tipo de ventilador son muy variables, son muy variados, hay 1000 modelos, hay 1000 marcas y hay 1000 características que tiene un ventilador. Hay algunos que son muy básicos, en donde el ventilador
maneja los flujos de oxígeno requeridos, maneja las presiones requeridas para estar administrando tanto la presión conocida como meseta o basal y la presión al final de la expiración, que es muy importante en pacientes con COVID, y ciertos volúmenes, pero también la mezcla de gases, particularmente oxígeno, es lo que más se mezcla, y a eso se le llama la fracción inspirada de oxígeno que se le va a dar a un paciente determinado. Hay otros ventiladores, pues que además del ventilador traen integrado, por ejemplo, un monitor de signos vitales. Entonces, digamos, ese es un ventilador, pero compuesto además con un monitor, pues ese cuesta más caro. Hay ventiladores, por ejemplo, que dependiendo la procedencia, pues tienen costos mucho más altos, y hay algunos más sencillos que dan la función, con los que puedes trabajar, y ante una emergencia como la que se está viviendo, pues es válido la producción emergente, rápida, de ventiladores que, aunque no tengan, como luego decimos por ahí, cerezas en el pastel, pero que tengan lo elemental, lo básico, son de utilidad para poder trabajar con ellos. En cuanto a ayudan al paciente, porque como se ha explicado, este padecimiento disminuye la capacidad pulmonar de quien ha enfermado de COVID-19, un ventilador, ¿cuál es, digamos, en cuánto le ayuda a tener más oxígeno o aire al paciente? Bueno, le ayuda en todo, porque un paciente que tiene indicaciones para ser sometido a asistencia ventilatoria mecánica, a soporte ventilatorio mecánico, pues debe ser sometido a ese apoyo, porque de otra manera el riesgo de mortalidad es altísimo. Escuchábamos a Elizabeth Ortiz hace unos momentos comentándonos de una serie en donde hasta el 90% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica asistida, invasiva, lamentablemente perdieron la vida. Imagínate si no hubieran recibido ventilación, pues probablemente el 100% o cerca del 100% hubieran perdido la vida. Habría que comentar que hay algunos otros estudios que no marcan porcentajes tan altos. Algunos estudios te manejan 80% de fatalidad por COVID en pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica asistida, y algunos 70% en los mejores casos, ¿no? Aquí depende de varios factores. ¿Qué tan oportuno le das ventilación mecánica asistida a un paciente? Y además, los otros factores, el paciente con su edad, con sus demás patologías, por supuesto, el tipo de protocolo ventilatorio que fue utilizado y finalmente si hubo o no alguna complicación relacionada con el uso de ventilador. Pero lo más importante es qué tan oportuno el paciente entró a ventilación asistida, y para eso existen criterios médicos muy bien establecidos, son criterios clínicos. Un paciente que se ve con franca dificultad para respirar, que tiene lo que llamamos disociación tóraco-abdominal, y eso se observa clínicamente, que se encuentra cianótico, es decir, con esas características de la piel morada, sobre todo en las partes más periféricas, se llama acrocianosis. El paciente que además de lo anterior tiene frecuencias respiratorias por arriba de 30 por minuto, cuando lo normal son frecuencias respiratorias de 18 a 20, eso es lo que normalmente tenemos como frecuencia respiratoria los seres humanos. Pero por arriba de 30 se ve claramente que el paciente está con polipnea y con dificultad para respirar. Si además de eso, una oximetría de pulso, que a veces lo podemos hacer con un aparatito
ya muy común, que hasta se vende casi en cualquier lugar, en donde el paciente tiene menos de 92% de saturación de oxígeno. Todos esos son factores que van sumando a los criterios para llevar a un paciente a intubación. Pero hay otros más que se determinan a través del laboratorio, a través de estudios de gasometría, que miden la presión arterial de oxígeno y también la presión arterial de dióxido de carbono en la sangre, el pH de la sangre, y todos esos parámetros son los que llevan finalmente a una decisión de que el paciente va a requerir inmediata intubación. Si no hay tardanza, el pronóstico puede ser mejor. Si hay tardanza, el riesgo es mayor. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos, por supuesto, con el tema, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, también a través de WhatsApp. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros, @canal 44 TV, es nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o también nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Nos trasladamos ahora a Bolivia, ahí se encuentra nuestro compañero Marcelo Huanca Dorado, él es periodista del Deber en Radio Bolivia, y te saludamos, Marcelo, escuchamos tu reporte, adelante. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, al igual que gran parte de los países de América Latina, sigue soportando la arremetida del coronavirus. Hasta ahora, 1.014 casos positivos han sido reportados. Según el reporte, 53 personas han fallecido en el país desde que comenzó esta pandemia. Los datos del Ministerio de Salud dicen que 9 por cada 100.000 habitantes están con el coronavirus. La disyuntiva por el momento es si levantan o no la cuarentena que fenece el próximo 30 de abril o la prolongan. Las autoridades del gobierno central se encuentran debatiendo en las últimas horas qué mecanismos van a utilizar para liberar a los ciudadanos y que vuelvan al trabajo, debido a que en varios sectores existen amenazas de movilizaciones de ciudadanos que dicen que no soportan más la cuarentena porque se les han acabado los ingresos económicos, incluso para cubrir sus más elementales necesidades. El gobierno de Yanine Áñez se encuentra en la disyuntiva de aumentar los bonos o, en su defecto, de liberar algunos sectores de trabajadores para que vuelvan a la actividad económica. El dirigente máximo de los trabajadores ha indicado que de las 36.000 o 35.000 empresas legalmente establecidas, 29.000 han estado paradas, por lo tanto no han pagado sueldo, excepto las 6.000 que habrían cumplido con sus obligaciones con sus trabajadores. Osvaldo Barriga, que es gerente y presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en las últimas horas ha manifestado que en este momento la situación es dramática en el sector empresarial, que ha paralizado y que no sabe cómo va a cumplir sus obligaciones, pese a que el gobierno ha implementado y anunciado créditos concesionales para el sector. Al momento, los sistemas hospitalarios presentan graves problemas porque no cuentan con respiradores mecánicos para atender a personas que han estado enfermas y que requieren esa atención especializada. Felizmente, según analistas como el candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, felizmente en Bolivia no ha habido una enorme cantidad de personas con estado calamitoso de salud que requieren una atención especializada. Eso ha permitido que el sistema de salud pueda atender los casos que han llegado hasta los hospitales. Sin embargo, no hemos llegado al pico más alto de casos, ha advertido el ministro de Salud, Marcelo Navajas, en las últimas horas, y cree que se debe actuar con cautela. Así está el panorama del coronavirus en Bolivia. En cualquier momento tendremos más novedades.
Muchas gracias, Marcelo Huanca. Desde Bolivia, el reporte amplio, actual de lo que sucede en este país sudamericano. Intubados y conectados a ventiladores, pacientes por COVID-19 luchan por recuperar su salud en las salas de cuidados intensivos, pero ¿sabe usted qué son y en qué consisten estas unidades de cuidados intensivos? Cuando una persona enferma gravemente por COVID-19, tiene que ser internada en terapia intensiva. Pero, ¿qué tiene de especial esta área? ¿Qué es? ¿Quiénes laboran ahí? Según la definición y manuales internacionales de manejo de las unidades de cuidados intensivos, UCI, en esta área se encuentran los pacientes que requieren cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día debido a su estado crítico. Existen las unidades de cuidados intensivos de adultos, pediátricos y neonatales. Es una área en donde trabajan profesionales especializados y capacitados para dar la atención debida a los pacientes. En esta área trabajan médicos, enfermeras y distintos técnicos y paramédicos entrenados en medicina intensiva. Son profesionales que pueden contar con una formación previa de medicina interna, cirugía, anestesiología o medicina de urgencias y reciben el nombre de intensivistas. Según la norma oficial mexicana NOM 025, las UCI deberán tener las características mínimas como un fácil acceso desde las áreas de cirugía, tococirugía, urgencias y hospitalización, además de recursos tecnológicos de monitoreo, diagnóstico y tratamiento. Ante el creciente número de enfermos graves con COVID-19, las naciones han tenido que construir o crear unidades de terapia intensiva improvisadas en los hospitales y hasta en centros de convenciones y en casas de campaña que no cumplen con los mínimos lineamientos de las normas internacionales de salud para estas áreas. Se estima que el 15% de contagiados por COVID-19 van a ser internados y un 5% va a requerir atención en una unidad de cuidados intensivos y la mitad de esos van a necesitar un respirador. Los costos por día en terapia intensiva son variables en cada país. En México, en el Seguro Social, oscila los 36,000 pesos al día, mientras en un hospital privado puede llegar la cifra en más de 100,000 pesos. En Estados Unidos, el costo puede ser mayor a los $5,000 diarios, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está el reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca mostrándonos cómo es precisamente estas salas, estas unidades de cuidados intensivos. Doctor, tuvimos acceso a un estudio que realizó el Reino Unido sobre sobrevivientes. Precisamente hablábamos de esto hace poco. ¿Qué posibilidad tienen de sobrevivir las personas después de que son conectadas a un respirador? Y este estudio mencionaba que era mucho mejor el resultado cuando un paciente se sometía a respiración básica que a los que recibieron ventilador. La pregunta es, ¿cuál podría ser el motivo? Porque se estima que entre el 60 y el 80% de las personas intubadas mueren. Con base en estas estadísticas, ¿qué lectura podemos dar, doctor? Sí, conozco el estudio. El punto es ese, precisamente, que la mortalidad fue más alta en los que requirieron ventilación mecánica asistida invasiva, lo que conocemos como intubación orotraqueal. Por los comentarios que hemos hecho previamente, existe más riesgo de complicaciones cuando se realiza ventilación de esta naturaleza, pero los pacientes que tienen criterios para ser sometidos a ese tipo de ventilación son pacientes de antemano más graves. Entonces, sí, el estudio habla de que aquellos pacientes, por ejemplo, que mejoraron su función ventilatoria sin necesidad de la intubación y la conexión en un aparato mecánico, fue más alta la mortalidad, porque de suyo eran pacientes más graves, que aquellos que mejoraron solo con un mayor suplemento de oxígeno respirado de forma, no invasiva. Y esto, evidentemente, en la mayor parte de los pacientes, por ejemplo, con COVID, pero también con otras enfermedades respiratorias agudas, es lo primero que hay que hacer. El paciente debe recibir oxígeno suplementario a través de una mascarilla nasal o a través de puntas nasales, y se monitorea si el paciente está mejorando su nivel de saturación
de oxígeno, de estar, por ejemplo, en 90 o en 89, 88, va mejorando a niveles por arriba de 93, por ejemplo, 94. Bueno, eso quiere decir que es una ruta para poder ayudar al paciente a salir de ese momento crítico de insuficiencia respiratoria aguda. Pero hay además otros parámetros, ya lo comentábamos. Si la concentración de oxígeno en la sangre que se mide a través de gasometrías en la sangre arterial o incluso en la sangre venosa es muy baja y la concentración de dióxido de carbono es muy alta, o si el pH de la sangre es muy bajo, precisamente por ese trastorno respiratorio que no está permitiendo una adecuada oxigenación sanguínea, entonces ahí hay más criterios para llevar al paciente a un mecanismo de soporte ventilatorio más intensivo. Entonces, existen protocolos razonablemente definidos. Todos estos parámetros tienen números perfectamente establecidos a través de los cuales tú dices el paciente ya tiene criterios para ventilación, ni modo, hay que darle sedación para poderlo intubar y conectarlo a un ventilador automático, ¿no? Entonces, por supuesto, el estudio es completamente válido, lógico. Los pacientes que solamente con oxígeno suplementario empezaron a mejorar eran pacientes, para empezar, menos graves, porque no tenían criterios de intubación, si no hubieran sido intubados, que estos otros pacientes más graves que requirieron intubación. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y regresaremos para hablar del proceso de rehabilitación de aquellos que consiguen recuperarse, cómo es el proceso de rehabilitación y qué sucede precisamente con estos pacientes. Hacemos una pausa, volvemos. Nos trasladamos a Perú, ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero, periodista de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, quien nos da a conocer los datos más recientes y la situación actual ahí precisamente. Ana, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el público de Canal 44. El día de hoy el Ministerio de Salud reporta 31.190 casos confirmados de COVID-19 y 854 fallecidos. Es una cifra penosa y alarmante que nos tiene preocupados. En el lado económico, el Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley para aplicar un impuesto a las ganancias de trabajadores y empresas, denominado impuesto solidario. Este impuesto sería a las rentas, utilidades o ingresos en el país como en el extranjero. El tributo se aplicaría a ganancias mayores a $3 millones. Por otro lado, en estos últimos días, internos de varios penales del país han empezado con motines en reclamo de su libertad y medicinas, porque temen morir contagiados por COVID-19 y lamentablemente el día de ayer fallecieron 8 internos del penal Castro Castro. Un hecho alentador es la recuperación de Valerio, un hombre de 90 años de edad, quien se convirtió en el peruano de mayor edad en vencer al COVID-19. Su lucha incansable junto a los héroes de la salud nos demuestra que la recuperación es posible. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana. Por supuesto que estaremos pendientes de Perú. Más de 31,000 casos los registrados hasta ahora. Vaya que es una cifra preocupante de entre los países de América Latina. Sin duda alguna, uno de los países que más casos está presentando hoy por hoy. Y varios países alrededor del mundo están presentando ya sus planes para el fin progresivo de este confinamiento, lo cual le decíamos a usted, pues nos da un poco de aliento y esperanza a quienes hoy por hoy estamos viviendo la peor etapa de esta pandemia.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que a partir de esta semana va a flexibilizar la cuarentena con el regreso a la actividad de los sectores de la construcción y manufactura, aunque bajo protocolos estrictos. Por otra parte, a partir del 4 de mayo, el gobierno de Italia va a permitir las visitas familiares y la apertura de parques. Además, aprobó que el 18 de mayo operen las tiendas al menudeo. Italia comenzó la cuarentena el 9 de marzo. En tanto, España inició con el regreso escalonado de trabajadores de sectores no esenciales a partir del 13 de abril. Además, este domingo permitió la salida de niños menores de 14 años, que son más de 5 millones de habitantes. En algunos puntos hubo quejas porque padres y chicos no respetaban el distanciamiento físico para evitar contagios. Además, en Estados Unidos hubo negocios y playas que abrieron a los turistas, principalmente en el norte de Florida, así como en Santa Mónica, en Los Ángeles. En la Unión Americana ha habido varias manifestaciones de personas pidiendo que se reactive la economía. Incluso el mismo presidente Donald Trump envió mensajes en redes sociales para pedir a los gobernadores que liberen Michigan, Minnesota y Virginia, luego de que anunció su programa para desactivar la cuarentena en 3 fases. México, Estados Unidos y Canadá ya preparan un plan para que la industria automotriz comience a operar, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted la buena noticia, como poco a poco algunos países comienzan a recuperar lo que ahora se le denomina la nueva normalidad, porque están regresando a la actividad, pero con medidas restrictivas, conservar la sana distancia, el uso de cubrebocas, en fin, una serie de acciones a las que nos tendremos que acostumbrar como humanidad. No sabemos si ya para siempre o al menos por algún tiempo, mientras se encuentre la vacuna contra este nuevo coronavirus. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos a nuestra charla. La pregunta es que después de que un paciente logra sobrevivir, que lamentablemente lo decíamos, la estadística pues es muy baja, ¿no? Para aquellos pacientes que son intubados, aquellos que logran sobrevivir, ¿cómo es el proceso de rehabilitación y si se pueden reincorporar ya a sus actividades normales, en qué tiempo? Bueno, los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, en ocasiones pueden después pasar a unidades de cuidados intermedios. No hemos hablado de las unidades de cuidados intermedios, que son una modalidad de cuidados no tan intensivos, pero no tan generales, para decirlo de una forma sencilla. Pero es como bajar del escalón poco a poco y vigilar al paciente posiblemente 24 o 48 horas más, para observar que no vaya a tener una recaída que le requiera regresar a la unidad de terapia intensiva. Ante el COVID-19, las unidades de cuidados intermedios van a funcionar y han estado funcionando como unidades de terapia intensiva. Entonces, es probable que no se pueda tener ese paso intermedio por la alta demanda. Y es probable que estos pacientes, una vez que han dejado de requerir ventilación, pasen a su sala, digamos, general o a su cubículo general para posteriormente ser dados de alta. También para todo ello existen parámetros clínicos, parámetros laboratoriales para tomar esa decisión y no dar un paso en falso. Pero cuando el paciente ya se da de alta, el paciente debe tener seguimiento a lo largo de semanas e incluso meses. Lo habíamos platicado también, Belén, en algún momento en el programa, porque los pacientes con enfermedades como COVID, sobre todo los que estuvieron más graves, con neumonía, con neumonitis y con lo que ahora se ha venido comentando o hemos venido platicando, de que pueden tener un tipo de microembolias pulmonares asociadas a la respuesta inflamatoria y a la activación de sistemas procoagulatorios. Esos pacientes pueden desarrollar fibrosis pulmonar y la fibrosis pulmonar puede ser de diferente grado y esa como secuela a mediano o largo plazo debe ser monitoreada, pero además el paciente debe ser sometido
a lo que conocemos como rehabilitación pulmonar. Son ejercicios respiratorios que frecuentemente incluso el paciente puede seguir en casa para reducir el riesgo de fibrosis pulmonar en el futuro, pero son pacientes que deben seguir monitoreados. Habíamos comentado que aproximadamente el 5% de quienes tuvieron una neumonía por COVID en las primeras semanas de la pandemia en China han sido reportados con fibrosis pulmonar a lo largo de los siguientes meses. Todavía es muy pronto el tiempo para saber qué porcentaje quedará con fibrosis pulmonar y qué porcentaje a largo plazo permanecerá con ese tipo de secuela. Pero hay que monitorearlo porque es una realidad. Puede el paciente luego tener restricción de la función pulmonar como una secuela de una infección por COVID-19. Doctor, pues como siempre, un gusto haber compartido con usted este espacio. Muy interesante el tema que hoy nos ha planteado y que nos ha ayudado a desmenuzar. Gracias. Con mucho gusto, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, un hospital de Tailandia está implementando unas mascarillas especiales para salvaguardar la salud de los recién nacidos los recién nacidos del COVID-19. Esta es la protección con la que un hospital de Tailandia está salvaguardando a los recién nacidos para evitar que contraigan coronavirus. Equipados con viseras, los infantes son alimentados y cuidados por enfermeras, que también están protegidas contra la enfermedad infecciosa. El equipo médico de este hospital de Samut Prakan decidió implementar la medida después de que el pasado viernes, el gobierno tailandés impuso un toque de queda nocturno en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. Estas medidas de protección adicionales son fabricadas por el equipo médico y constan de pequeños protectores faciales. Los recién nacidos bebés y niños pequeños pueden contraer el coronavirus, pero las estadísticas demuestran que generalmente aparece en una forma mucho más leve. Tailandia ha cerrado sus aeropuertos a la llegada de vuelos desde el extranjero para tratar de contener la pandemia, que ha golpeado duramente el sector del turismo, uno de los pilares de la economía del país. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.